Estamos comenzando nuevamente, estamos continuando con el estudio en Romanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3 esta mañana. Ya hemos avanzado hasta el capítulo 3. Para los que se acuerdan y para los que no se acuerdan también, en esta parte de la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo está hablando sobre el juicio de Dios, sobre la necesidad de las personas, cualquiera sea el pueblo, cualquiera sea el nivel social, cualquiera sea el nivel de moral que tienen. Hay algunos que Pablo en capítulo 1 menciona que son los grandes pecadores, y los grandes pecadores están esperando, mejor dicho, ellos no están esperando, pero sí viene para ellos y ha venido para ellos el juicio de Dios. Pero no solamente a los grandes pecadores les espera el juicio de Dios, sino también a aquellos pecadores moralistas, aquellos que nosotros habíamos dicho que eran buenas personas, personas que probablemente están pensando que aquellos grandes pecadores sí, es justo que Dios los juzgue, pues si no hay justicia en la tierra, entonces habrá justicia en los cielos y va a haber una justicia divina. Pero yo estoy parado en una buena situación delante de Dios, realmente estoy haciendo cosas buenas, no le hago mal a nadie, entonces hay un problema ahí donde Pablo también se refiere al juicio de Dios con aquellas personas que son moralistas, que son realmente una moral delante de la sociedad que no es objetable. Pero Pablo va un poco más allá y también le dice a los de su propio pueblo, a los judíos, a los religiosos, a los que estaban guardando el judaísmo, que a ellos también les es necesario el Evangelio para no pasar o para ser triunfantes delante de Dios, delante del juicio de Dios, eludir el juicio de Dios. Y lo que ellos pensaban es que el hecho de ser judío, el hecho de formar parte del pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento, eso ya les abría paso al cielo. Eso ya les servía como para que ellos no pasaran por el juicio de Dios, sino llegaran a la condenación. Y lo que ellos pensaban es que como ellos tenían la circuncisión, que era la señal de ese pacto que Dios había hecho con Abraham en la antigüedad, entonces ellos, por medio de ya su nombre judío, pero también por medio de esa señal que era la circuncisión, ellos ya tenían el cielo abierto, que ellos ya tenían la vida eterna. Y entonces Pablo lo que les está enseñando a ellos también es que ellos también van a pasar por el juicio. No necesariamente el hecho de formar parte nominal del pueblo de Dios, de Israel, eso hacía que ellos sean salvos y que podían eludir el juicio de Dios. Y no solamente porque ellos formaban parte del pueblo que tenía la circuncisión como señal, les iba a hacer eludir ese juicio. Entonces lo que Pablo les está diciendo es que todos están en igualdad de condiciones. Nosotros podríamos pensar en una lógica natural del humano, podríamos pensar que en realidad los grandes pecadores, los paganos de aquel tiempo, las personas que hoy en día están en la cárcel porque han hecho algún acto de pecado muy grande, ellos sí merecen el juicio. Pero que las otras personas, los que están, los comunes, los de a pie, ellos no necesariamente tienen que pasar por el juicio de Dios. Aunque si pasan por el juicio de Dios van a ser absueltos, van a ser perdonados y van a entrar al cielo. Y eso el apóstol Pablo estaba diciendo a los romanos, eso no es así. Están todos bajo el mismo pie de igualdad, están todos bajo pecado, eso es lo que vamos a ver hoy. Están todos bajo pecado. Tanto los grandes pecadores como los moralistas como los judíos. Y entonces, ¿cómo una persona puede evitar ser juzgado por Dios y
poder escapar de la condenación que viene. ¿Cómo un hombre, cómo una mujer, cómo una persona puede escapar del juicio de Dios? Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Primero los está poniendo en un lugar donde nadie tiene escapatoria. Pero al final de esto, Pablo les va a dar una buena noticia, que es la buena noticia del Evangelio, lo que venimos diciendo. La buena noticia del Evangelio es que, aunque todos están bajo pecado, hay posibilidad para que las personas puedan ser victoriosas delante de Dios, del juicio de Dios. Ahora, es algo natural que las personas se defiendan a sí mismos, ¿no? Cuando las personas son culpadas por algo, las personas tratan de excusarse o tratan de defenderse a sí mismos, de decir, bueno, esto que hice en realidad no lo hice con maldad. Esto que hice en realidad es algo bueno, de cierta forma. Entonces las personas en su forma natural, lo que es como ellos son creados y con la naturaleza humana que nosotros tenemos, lo más normal es que tratemos de objetar y de excusarnos por nuestros actos, por todo lo que hacemos. Es difícil ver a una persona que comete alguna iniquidad, alguna impiedad, algún acto inmoral y diga, sí, la verdad que yo hice esto, la verdad que soy malo y entonces reconozco que hice esto. Lo más normal es tratar de objetarse, tratar de poner alguna excusa para poder evitar ser juzgado. Eso es lo más normal. Y eso es justamente lo que el apóstol Pablo en capítulo 3 empieza a rebatir. Y él no lo hace con la conversación con alguna persona que le está preguntando y respondiendo, sino que él lo hace con un recurso literario. Él mismo, el apóstol Pablo, se pregunta a sí mismo, se hace preguntas como si fuera un interlocutor que le está preguntando a él. Y este interlocutor, esta persona probablemente sea un judío o un religioso. Y entonces un judío, un religioso, tenía algunas preguntas que hacer a Pablo con respecto a lo que él había dicho antes. ¿Cómo puede ser que todas las personas estén en igualdad de condición delante de Dios? Porque nosotros, el pueblo judío, tenemos algunas ventajas. Ya hemos dicho, tenemos el nombre de judío, somos descendientes de Abraham. Tenemos también la circuncisión. Entonces tenemos algunas cosas que nos hacen distintos a los demás. No somos iguales. Entonces, Pablo, yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir, entonces, si es que la circuncisión no vale nada, si es que la circuncisión no me vale para mi salvación, si es que solamente formar parte del pueblo judío, eso no me sirve específicamente para la salvación, entonces, ¿qué beneficio tiene ser judío? ¿Qué privilegio tenía el judío? ¿Para qué me sirve ser judío? Y entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver ahí en la diapositiva. Primero estamos en el punto número 2, todavía nos falta mucho para llegar al final de la epístola, pero vamos a ir viéndolo. El punto número 2 es el pecado y la necesidad que tenemos del Evangelio, de la salvación. Pero ahí lo que tenemos es que, lo que venimos diciendo recién, la actitud natural de las personas es la autodefensa. Todos nos defendemos de las cosas que hacemos. La actitud natural de las personas es excusarnos por nuestras acciones o nuestros actos. Todos nosotros tenemos alguna excusa si hemos hecho algo malo, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a esgrimir si hablamos con alguien o alguien nos pregunta, ¿por qué hiciste esto? Bueno, yo lo hice por esto y esto otro. Y entonces creo que no hice el mal, creo que estoy bien. Eso es lo que nosotros decimos. O las personas en el mundo dicen. Ahora las personas quieren defenderse o excusarse ¿de qué cosa? Primeramente y básicamente del juicio de Dios. Esto es lo que Pablo está tratando. Las personas están tratando de evitar el juicio de Dios y saben que el juicio de Dios va a venir. Saben que van a ser juzgados por Dios. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Y cuando estemos delante de Dios, eso es lo que a veces preguntamos, ¿no? Cuando estés delante de Dios, ¿qué le vas a decir a Dios para que te deje entrar al cielo? ¿No? Es una pregunta que le hacemos a veces a los
a las personas incrédulos que le estamos predicando el Evangelio. Cuando llegues a su presencia, ¿qué le vas a decir a Dios? Pero muchas veces pasa eso con los creyentes. Cuando esté delante de la presencia de Dios, ¿qué le vas a decir a Dios para que te deje entrar al cielo? Esa es la pregunta. Y algunos van a decir, bueno, las cosas que yo hice, Yo tenía algunos privilegios acá en la tierra. Iba a la iglesia, era miembro de una familia creyente, cristiana, leía la Biblia a veces oraba en la reunión de oración, iba a las reuniones. Es más, hasta en un momento yo me bauticé en la iglesia, hasta llegué a ser miembro de la iglesia. Esos son todos beneficios. Pero realmente todos esos beneficios, ¿podemos decir delante de Dios, con todas estas cosas me tenés que dejar entrar al cielo? Esa es la pregunta. Y entonces esa era la excusa de un judío. Un judío decía, tenemos un montón de privilegios. Entonces, claramente, Dios nos tiene que dejar entrar al cielo. No importa si yo soy pecador o no. Esa es la pregunta. Vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 9. Esto es lo que vamos a ver hoy. Todos están bajo pecado y esa es la conclusión. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras, dice Pablo. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No sé si han notado esto, pero el apóstol Pablo, como dije, usa este recurso literario, es como si fuera un diálogo imaginario. Y él se hace preguntas a sí mismo, como de una persona que le está haciendo preguntas, y esa persona probablemente sea un judío. Yo no sé si Pablo había tenido esta conversación antes con alguien. Yo no sé si la habría tenido con varias personas, o en su compartir el Evangelio con todos los lugares donde él había llegado con el Evangelio, había algunas personas que le rebatían el Evangelio de esta forma. Entonces él quizás habrá tomado esa experiencia y para poder enseñar a los romanos que aún los judíos estaban en la misma condición que todos los gentiles, si es que realmente no creían en el Evangelio. Estaban en la misma condición, estaban bajo pecado. Ahora lo que vamos a ver es dos excusas. La primera es la excusa de la incredulidad. Y eso lo vemos en versículo 1 al versículo 4. La excusa de la incredulidad. Y lo primero que pregunta es, ¿qué ventaja tenían los judíos? Si es que ser parte del pueblo judío, si la circuncisión entonces no sirve para la salvación, entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Si lo que nos estamos refiriendo es a poder evitar el juicio de Dios, de no ir al infierno, sino que ir al cielo. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Entonces el apóstol Pablo lo que le responde a este imaginario, le dice, bueno, en realidad hay muchas cosas que aprovecha ser un judío. Hay muchas. Pero él solamente menciona una de ellas, una sola. Versículo 2. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esta es la primera ventaja y es la única que él
manifiesta en el capítulo 3. Las otras ventajas las va a decir en el capítulo 9. En el capítulo 9, 10 y 11, el apóstol Pablo se refiere al pueblo judío, al pueblo Israel, a los que eran el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero acá solamente se va a manifestar con respecto al primer y quizás el más importante de los privilegios que ellos tenían, que era tener la ley, tener la palabra de Dios en sus manos. La palabra de Dios para el judío era algo que estaba cercano a ellos. Ellos podían leer la palabra de Dios, podían escuchar la palabra de Dios, podían acercarse al templo y podían ahí tener esa enseñanza que nosotros hoy en día podemos tener también cuando nos acercamos a la iglesia, ¿no? La enseñanza de la palabra de Dios es un privilegio. Y ellos tenían ese privilegio. Pero ellos no habían entendido ese privilegio como realmente lo era. Porque ese privilegio en realidad hacía que Dios le iba a demandar algo más que a los otros que no tenían ese privilegio. Ellos estaban pensando, bueno, tenemos este privilegio, somos salvos. Nosotros podemos pensar, bueno, tenemos algunos privilegios como participantes de la iglesia, acá en Ezeiza. Y esos privilegios, alguien puso así, hoy formularíamos la pregunta de otra forma, o de otra manera. Podríamos decir, si estamos afiliados al pueblo de Dios a través de cosas como el bautismo, como la membresía de la iglesia, y eso no nos salva, y además tenemos la palabra de Dios, pero eso no es suficiente para asegurar nuestra salvación o santidad, ¿cuál es la ventaja de estar bajo el paraguas de la iglesia o del cristianismo? Si nosotros tenemos todas estas cosas, hermanos, y estas cosas no son la salvación, entonces, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me bauticé? ¿Para qué formo parte de la iglesia, la membresía de la iglesia? ¿Para qué vengo a la iglesia? Ese era el privilegio que ellos tenían. Tenían un privilegio, pero ese privilegio no era la salvación. Nosotros tenemos muchos privilegios, los que somos creyentes. Pero si ustedes entienden bien el Evangelio, ninguno de esos privilegios les ha servido para ser salvos. Cuando alguien es bautizado, no es salvo en ese momento. Esa persona fue salvo antes, ¿entienden? Cuando uno es miembro de la iglesia local, no de la iglesia universal, en ese momento esa persona no se convierte en cristiano. Ya ha sido cristiano antes, ¿se entiende? Y cuando uno tiene la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios y lee la palabra de Dios en su casa, eso no significa que eso le está salvando. Esa persona lee la palabra de Dios y estudia la palabra de Dios porque ya es salvo. Esa es la diferencia. Entonces, ellos estaban entendiendo que ese privilegio era algo que realmente no era. Ellos tenían la palabra de Dios cerca. Eran enseñados por la palabra de Dios. Tenían la revelación de Dios. Pero lo que la palabra de Dios dice ahí, son un pueblo especial. Eso era lo que decía la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 15 dice que ellos eran el pueblo especial de Dios. Pero aunque eran un pueblo especial, debían vivir de manera especial. O sea, el privilegio de tener la palabra de Dios les indicaba que eran un pueblo especial, pero que debían vivir de una manera especial. No que eran salvos porque tenían la ley, ¿sí? Después, eran un pueblo especial, pero no por eso debían vivir como ellos querían, sino que debían hacer lo que Dios quería. El privilegio no era la ley, el privilegio no era la circuncisión, el privilegio no era formar parte del pueblo físico de Dios, sino que ese privilegio lo que se hacía era que ellos debían vivir de una manera distinta. Y yo lo traduzco a la iglesia hoy en día, hermanos. Todos los privilegios que tenemos como creyentes, eso debe llevarnos a ¿qué cosa? A tener estas responsabilidades. Como somos un pueblo especial, el pueblo de Dios hoy en día en la tierra, entonces debemos vivir de una manera especial, distinta, ¿no?
Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Debemos ser distintos al mundo. Y como somos un pueblo especial, el pueblo de Dios en la tierra hoy en día, no debemos hacer lo que nosotros queremos, sino que debemos hacer lo que Dios quiere. Esa es la cuestión. Pero este interlocutor, probablemente este judío, con el cual Pablo estaba intercambiando, dice en versículo 3, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Este hombre no se queda callado, no dice, bueno, Pablo me dice que yo tengo un privilegio y que es la palabra de Dios. Entonces yo digo, bueno, si el privilegio es que yo tengo la palabra de Dios y veo que hay algunos judíos que son incrédulos y que merecen el juicio de Dios, como Pablo había dicho ya en el capítulo 2, entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Dice, ¿qué pasa si estos judíos son incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Qué significa esto? Bueno, vamos un poco al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Génesis también, Dios había dado a Abraham una promesa. Era esa promesa que era para el tiempo de Abraham, era para el tiempo del pueblo de Israel y para el tiempo de los gentiles de la iglesia. Y Dios le había dicho a Abraham, yo voy a bendecir tu descendencia y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero había una bendición especial para el pueblo de Dios, para el pueblo que descendía de Abraham. Entonces, lo que este interlocutor está diciendo y objetándole a Pablo es que, ¿cómo puede ser? Si somos el pueblo de Dios, tenemos la palabra de Dios, ¿cómo puede ser que haya algunos que son incrédulos y van a ser juzgados y van a ir al infierno? Como si a Abraham Dios le prometió que su pueblo iba a ser bendito, que su pueblo iba a ser el pueblo de Dios. Entonces hay algo acá que no me cierra. Hay algo acá que me está tendiendo a decir que esa promesa que Dios había hecho se había caído. Dios no es fiel, porque Dios ahora está cambiando las cosas, parece ser. Antes había dicho que los descendientes de Abraham iban a ser el pueblo de Dios, pero ahora Pablo vos me está diciendo que aunque somos pueblo de Dios, vamos a ir al infierno. ¿Qué está pasando acá? Bueno, entonces vamos ahí a la segunda, que la palabra de Dios revela al Dios Todopoderoso, al Creador del universo, y también revela el carácter de Dios, santo, justo y misericordioso, y también nos revela el plan eterno de redención para la humanidad. Entonces decimos que la incredulidad no fue una excusa para los que tenían la palabra de Dios. O sea, ellos tenían un privilegio grande, como nosotros tenemos ese privilegio. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, ¿no? La leemos, la estudiamos, hemos creído en la palabra de Dios, si es que tenemos fe en Dios y en Cristo. Pero todas estas cosas, la palabra de Dios, lo que nos enseña son algunas de las cosas que vemos ahí. Dios es un Dios todopoderoso, es el Dios creador del universo. Podemos decir amén a eso. Dios también, como dice ahí, es un Dios santo, justo, bueno, amoroso, misericordioso. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces tenemos la revelación de esto y podemos creer en esto, ¿no? Pero también, además, y quizás lo más importante que nos revela la palabra de Dios es que hay un plan eterno de redención para la humanidad. Y nosotros podemos entender ese plan eterno de redención por medio de las Escrituras. Entonces lo que Pablo está diciendo, le va a responder en versículo 4, dice, en ninguna manera, Dios no es infiel. En ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El pueblo de Israel tenía ese privilegio, que era la palabra de Dios, que le enseñaba primero que Dios había creado todas las cosas,
Segundo, cuál era el carácter de Dios. Y tercero, cuál era el plan de Dios para que ellos fueran salvos. ¿Se entiende? Pero algunos de ellos habían pecado de incredulidad. Muchos de ellos no habían creído a las palabras de Dios. Entonces, Pablo dice, ¿por eso es que Dios va a ser injusto en condenar a los judíos que no creen? La respuesta es un no, rotundo. ¿Por qué? Porque Dios es veraz. Dios no miente. Y Pablo le responde con una máxima ahí, con una frase que no es indiscutible. Dios es veraz. Dios dice siempre la verdad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Vemos esto vez tras vez en la Escritura. Entonces podemos decir, el concepto de que si algún judío pecó por incredulidad y va a ir al infierno, eso no significa que la culpa es de Dios. Eso no significa que la responsabilidad es de Dios. Eso no significa que Dios cambió los planes en algún momento en la historia. Eso lo que significa es que realmente no hemos tomado en serio la palabra de Dios. El pueblo de Israel no tomó en serio, no entendió lo que la palabra de Dios decía. Y por eso es que ellos pecaron por incredulidad. Entonces, si una de las excusas es que, como dice ahí, la excusa de la incredulidad, una de las excusas de las personas es la incredulidad. Y que por esa incredulidad, entonces, Dios es injusto porque yo tengo la palabra, he leído la palabra, pero sin embargo me encuentro en un momento, cuando estoy delante de Dios, de que Dios me va a juzgar y no me va a dejar entrar al cielo. ¿Es Dios injusto? Yo tenía la palabra, la leía, iba a las reuniones, me la enseñaron, pero cuando llego al cielo, Dios me dice, no podés entrar acá. ¿Es Dios injusto por eso? El problema es que hay un problema que no creyeron en la palabra, no creyeron en el Evangelio. Hubo algo en algún momento en la historia de cada una de las personas que escucharon el Evangelio y que es que no respondieron correctamente al Evangelio. No respondieron correctamente al Evangelio. Y quizás haya muchas sorpresas en ese momento, en el cielo. Quizás haya muchas sorpresas delante de Dios. Y eso es lo que Pablo está queriendo evitar, que no haya sorpresas cuando lleguen delante de la presencia del trono de Dios y del juicio de Dios. Y entonces no es que la fidelidad de Dios es infiel, que la fidelidad de Dios es nula y se ha cortado, sino que hay un problema de incredulidad, de que no creyeron realmente lo que el Evangelio dice. Ese es el problema. Pero ahora vamos a ver una segunda hipótesis, una segunda excusa. Y esta es la excusa de la colaboración con la causa de Dios. Porque acá el interlocutor imaginario con el cual Pablo está hablando, rebate un poco más el concepto de Pablo. Porque él lo que quiere hacer, básicamente, es zafarse del juicio de Dios. Eso es lo que hemos estado diciendo del principio. Él quiere zafarse del juicio de Dios. No quiere ir al infierno. ¿Y quién quiere ir al infierno? Algunos dicen, bueno, pero el infierno no existe. Bueno, la Escritura habla extensamente del infierno. La Escritura habla del juicio de Dios y del castigo de Dios. Pero cuando cualquiera asume, y sobre todo los religiosos asumen que hay un infierno, todos quieren escapar de ese infierno. ¿Por qué? Porque es aterrador. Nadie quiere estar ahí. Todos quieren estar en el cielo. Todos quieren estar en paz. Me acuerdo mucho cuando alguien muere y todos dicen, bueno, ahora está en paz. Ahora está en paz. Qué lástima, ¿no? A veces ni siquiera podemos decir, ahí delante del cajón, decirle a los familiares, no, la verdad que no está en paz. No va a estar en paz. Porque nunca creyó en el Evangelio. Pero esto es lo que la gente piensa. Se trata de excusar. Y como Pablo empieza a rebatir
algunos conceptos de este interlocutor. Lo que va a hacer ahora este interlocutor va a redoblar la apuesta y va a decir, bueno, entonces, como vos me estás diciendo que Dios es veraz y todo hombre mentiroso, eso lo que hace es que el pecado mío, lo que hace es que exalta la santidad de Dios, la bondad de Dios. Entonces, en realidad, no es que yo sea un pecador. Lo que ocurre es que yo estoy exaltando la gloria de Dios. Estoy exaltando la bondad de Dios. Estoy prácticamente colaborando con Dios en su plan. Eso es lo que algunos pueden decir. Estoy colaborando. Es un pensamiento un poco ridículo, ¿no? Pero algunas personas piensan así. Algunas personas, en el tiempo de Pablo, algunos pensaban así. Entonces, ¿cómo? Si vos me decís que la maldad que yo hago, eso hace que Dios sea más bueno, porque hay un contraste, entonces si yo soy más malo, si yo peco, estoy exaltando la bondad de Dios. Y entonces, ¿por qué Dios me va a juzgar por eso? Si yo estoy colaborando con Dios en su causa. ¿Entienden? Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y acá Pablo pone entre paréntesis, hablo como hombre. ¿Por qué? Porque Pablo está preguntando esto, y si él no pone esto, uno estaría diciendo, Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Versículo 6. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y acá tenemos tres cosas. La injusticia del hombre resalta la justicia de Dios. Eso es lo que algunos dicen. La injusticia del hombre resalta la justicia de Dios. Entonces, Dios no tiene que juzgarme a mí, porque yo estoy colaborando con Dios. La mentira de los hombres magnifica la verdad de Dios. Entonces yo estoy colaborando con Dios, si soy pecador. Y además, el versículo 8 dice, hacer males producirá bienes. Y esto era una especie de burla que estaban utilizando los que estaban en contra del Evangelio en ese tiempo. Ellos decían, bueno, Pablo viene con un Evangelio de la gracia de Dios. Que no importa cuán pecador seas, si vos te arrepentís de tus pecados y creés en Cristo como tu Salvador, tu único y suficiente Salvador, y que Él derramó su sangre para limpiar tus pecados, solamente con eso vos vas a ir al cielo, vos vas a tener la vida eterna. Entonces, claro, ellos decían, bueno, si es solamente por fe, entonces no hay ningún problema, creemos en ese Evangelio y después vivamos como nosotros querramos. Total, si la gracia de Dios está disponible para los pecadores, entonces cuanto más pecadores seamos, más gracia de Dios va a haber. Ese es el concepto que Pablo tiene que también refutar con los creyentes en el capítulo 6. No con los incrédulos, sino con los creyentes. Acá él está hablando a los incrédulos. Entonces dice el versículo 6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Cuando alguien objeta a Dios y pone una excusa como esta excusa, donde una persona puede decir, bueno, si mi injusticia, mi mentira, hace resaltar la justicia de Dios y la verdad de Dios, entonces si Dios me condena al infierno, Dios es injusto, entonces uno lo que le puede decir a eso es, esto no puede ocurrir así, no puede ser así. ¿Por qué? Porque ¿cómo juzgaría Dios al mundo si Dios fuera injusto? Nosotros suponemos que los jueces terrenales, son personas justas. Eso es lo que suponemos, ¿no? Obviamente hay jueces que no son así en el mundo. Pero pongámosle que eso sea así. No pondríamos a juzgar a un malhechor, por ejemplo. No pondríamos a juzgar a un hombre corrupto. Evidentemente corrupto, no lo pondríamos. ¿Por qué? Porque no juzgaría con justicia. Ahora, si el argumento es que Dios es injusto,
entonces Dios no podría juzgar al mundo. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Yo te voy a rebatir lo que vos estás diciendo porque Dios es el juez del mundo y va a juzgar al mundo. Entonces Dios tiene que ser justo y no hay discusión con eso. No hay discusión con eso. Ahora, Pablo se encontraba en un mundo, en una sociedad, donde era muy distinta a la sociedad que hoy en día tenemos, en algunos puntos. Y este era uno de esos puntos. Cuando Pablo dijo, en ninguna manera Dios es injusto. ¿Por qué? De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Todas las personas que estaban escuchando y leyendo a Pablo asumían y reconocían que Dios iba a juzgar al mundo, iba a juzgar a las personas. Eso era algo que Pablo no tenía ni que enseñarlo. Esa sociedad sabía que eso iba a ocurrir. Los judíos sabían que eso iba a ocurrir. Los gentiles también, en cierta forma, lo sabían, que había un juicio divino. Quizás no un juicio del Dios que nosotros creemos, pero sí un juicio divino. Va a caer, va a venir. Hoy en día no tenemos esa suerte, podemos decir, ¿no? Porque la mayoría de las personas no piensan que va a haber un juicio. La mayoría de las personas no piensan que van a ser juzgados por Dios. O quizás, aun si hay un juicio, no piensan que van a salir mal en ese juicio. Porque Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor. Entonces, ellos dicen, bueno, si Dios es un Dios de amor, no me puede juzgar a mí. Si Dios es un Dios bueno, ¿cómo va a juzgar a mí? ¿Cómo va a condenar a mí? Pero el mundo en ese momento, la sociedad en ese momento, reconocía que había un juicio y que ese juicio era un juicio de Dios. Y entonces, si Dios iba a juzgar al mundo, Dios no puede ser injusto. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Ahora, versículo 8 dice, ¿y por qué no decir? Esto obviamente otra vez Pablo está hablando como hombre. ¿Y por qué no decir, entre paréntesis, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes? Si es que nuestra maldad exalta la bondad de Dios, si es que nuestra mentira exalta la verdad de Dios, y si es que nosotros pensamos que estamos colaborando con el plan de Dios, entonces todo cierra. Entonces podemos hacer males porque de esa forma van a venir bienes, y esto es el plan de Dios, totalmente errado, un concepto totalmente errado era lo que ellos tenían. Y entonces, ¿cómo rebate Pablo este concepto, este último concepto? Directamente no lo rebate, no le contesta. Es tan absurdo el argumento que directamente ni le contesta. Lo contesta después cuando trata con los creyentes, porque a los creyentes sí les va a contestar que tienen que vivir una vida santa, si son creyentes. Pero, ¿qué es lo que dice de ellos? Entre paréntesis dice, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman. Pablo se limita solamente a decir que los que piensan así, sean judíos, sean moralistas, sean paganos, sean grandes pecadores, los que piensan así, como dice acá, hagamos males para que vengan bienes, la condenación de ellos es totalmente justa, es inobjetable. El que piensa así, hermano, si alguno de ustedes predica el Evangelio y alguien le viene a decir, sí, entonces si yo puedo hacer todos los males que quiera, pero creo en Cristo, entonces Dios me va a perdonar, pero puedo seguir viviendo como quiero. Total, la gracia de Dios es grande. Si alguien les comenta, les dice esto, y encima se burlan, estén seguros que esa persona, la condenación cuando esté en el cielo, delante de Dios, va a ser totalmente justa. Porque está burlándose del Evangelio de la gracia de Dios. Está burlándose del plan de Dios para la salvación. Alguien dijo así, el último argumento, que este supuesto hombre está
exponiendo es: hagamos males para que vengan bienes. Y Pablo explica que esto es una calumnia de algunos contra la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Y todo lo que puedo decir es que la condenación de los que hablan así es justa. Es justa. No hay ninguna respuesta, sino solamente dar por bueno que Dios es justo en condenar a personas que piensan esto. ¿Quién más podía rebatir este supuesto judío, este supuesto religioso? ¿Qué más excusas le podían quedar para tratar de evitar el juicio de Dios? Ninguna. ¿Por qué? Porque el versículo 9 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo era un judío de nacimiento. Entonces Pablo dice: nosotros los judíos somos mejores que ¿quiénes? Que los gentiles, por lo que vengo exponiendo. En ninguna manera, pues ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que todos están bajo pecado. Y lo que vemos ahí en la última de las diapositivas es: yo puedo presentar privilegios, no puedo presentar privilegios que me libren del juicio. Eso es capítulo 2 de Romanos. Los privilegios que tenía el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no puede presentar privilegios para librarse del juicio de Dios. Pero en capítulo 3 dice que no podemos o no pueden presentar excusas ni argumentos que lo eximan del juicio de Dios. No podemos presentar privilegios, no podemos presentar excusas para evitar el juicio de Dios. Pero sí puedes confiar plenamente en el Evangelio para evitar el juicio de Dios. Y eso es lo que vamos a ver, Dios mediante. Eso es lo que vamos a ver. Ustedes lo saben, ustedes lo han escuchado muchas veces. Confiar plenamente en la obra acabada de Cristo en la cruz. Él pagó por nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados sobre el madero. Y nosotros, ¿qué nos queda a nosotros? Solamente aceptarle, solamente arrepentirnos de esos pecados, saber que hemos causado esa tristeza en nuestro Redentor, hemos causado esas heridas en nuestro Redentor, y ese es el Evangelio, esa sangre derramada que es suficiente para limpiarnos de todos nuestros pecados, ese es el Evangelio. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar delante de la presencia de Dios diciendo: yo tenía mis privilegios en la tierra. Estaba en la iglesia, iba de vez en cuando, estaba en la membresía de la iglesia. Me bauticé en la iglesia de Seiza. Y también era de una familia creyente, una familia cristiana. Todos privilegios. Tenía la Biblia en mi casa, de vez en cuando la leía. Privilegios. ¿Eso es lo que vamos a decir delante de Dios? ¿O vamos a dar excusas, como este hombre acá, que daba excusas? Bueno, pero ¿qué pasó si la palabra de Dios es buena, pero yo no creí, entonces ¿por qué tengo que ir al infierno? Bueno, por la incredulidad. Pero hay una solución y que es: podemos confiar plenamente en el Evangelio para evitar el juicio de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por esta hermosa mañana que nos has dado en tu misericordia. Y Padre, también de poder reunirnos como iglesia, poder cantar las alabanzas a tu nombre como pueblo de Dios en la tierra hoy en día. Y también, Padre, poder examinar tu palabra, poder contemplar las maravillas de tu ley. Padre, quizás hemos estado solamente en las superficies de lo que dice este pasaje, pero aún en estas superficies podemos ver tanto la
maldad del hombre en poner excusas delante de Dios, pero también el gran amor con que nos has amado, el gran amor de haber dado a tu Hijo, el Señor Jesucristo, para morir por nosotros, por nuestros pecados. Y Padre, te queremos pedir que cada uno de los que están aquí presentes verdaderamente podamos poner nuestra confianza en Cristo. No pongamos nuestra confianza en los privilegios de formar parte de. Tampoco pongamos excusas de nuestras actitudes, nuestro comportamiento, sino que podamos realmente poner nuestra base de nuestra salvación en el Evangelio, en la obra completa de Cristo. Pedimos, Padre, que también aquellos que no han estado hoy puedan estar seguros de su salvación. Y, Padre, te pedimos que no haya ninguna sorpresa allá en el cielo, ninguna sorpresa de que alguno está pensando que va a entrar y realmente en ese momento no acceda a la gloria eterna. Te pedimos, Padre, estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.